Toqué el timbre de la casa en Lomas de Chapultepec con el corazón acelerado. Siempre había sido Marcos quien me recibía con una sonrisa cálida que me recordaba sus días de niño. Esta vez fue Zaira quien abrió la puerta. Sus dedos perfectamente arreglados sujetaban la manija como si la casa le perteneciera por completo. «Ah, ya llegó», dijo con ese tono que usaba solo conmigo, el tono que me hacía sentir invitada de compromiso en casa de mi propio hijo. Apreté con fuerza la pequeña bolsa de regalo que llevaba. Dentro estaba el suéter que había tejido para Tomás durante semanas. «Buenas tardes, Zaira. Traje algo para el cumpleaños de Tommy». Ella no se hizo a un lado. Me miró de pies a cabeza evaluando mi vestido negro sencillo. El mejor que tenía, aunque para ella no fuera suficiente. Marcos sigue arreglándose. Los demás invitados ya están aquí. ¿Invitados? No me habían dicho que habría más gente. Marcos solo me había llamado la semana pasada para invitarme a una cena familiar pequeña. Su voz sonaba tensa, como siempre que Zaira estaba cerca. Al entrar, el contraste me golpeó. La sala estaba llena de parejas bien vestidas. Las joyas brillaban bajo la lámpara de cristal. Hablaban en voz baja, con esa seriedad de quienes creen que su conversación importa más que cualquier otra. «¡Abuela Chayo!». La voz de Tomás rompió el murmullo de la reunión como un rayo de sol entre nubes. Corrió hacia mí y lo abracé con fuerza. Olía a pastel de chocolate y a infancia. «Feliz cumpleaños, mi cielo», susurré. «Te hice algo especial». Pero antes de que pudiera darle el regalo, la mano de Zaira se posó en su hombro. «Tommy, recuerda lo que platicamos. La abuela debe lavarse las manos primero. Ve a jugar con tus primos». El mensaje era claro. No era lo bastante limpia para abrazar a su hijo. La cena fue peor. La mesa parecía interminable, cubierta con vajilla fina que no había visto en otras visitas. Me sentaron en la esquina, junto a una silla vacía, y un amigo de la Universidad de Marcos que no dejó de hablar de su nuevo negocio. Marcos me miró una vez durante los entremeses. Sonrió débilmente, pero cuando Zaira le susurró algo, apartó la vista. Durante el plato fuerte, Zaira alzó la voz desde el centro de la mesa. «Marcos me contó que usted sigue trabajando en esa pequeña empresa de limpieza». Dijo «pequeña», como si le supiera a algo desagradable. Varias miradas se volvieron hacia mí, con mezcla de curiosidad y lástima. Sentí el calor subir a mis mejillas. «Soy dueña de un negocio», respondí en voz baja, sin querer armar escándalo. Zaira soltó una risa fría. «¡Qué lindo! ¡Un negocio!». Se volvió a su amiga de al lado. «Doña Rosario hace limpieza de oficinas. Trabajo muy humilde». La mujer asintió con cortesía, pero se alejó apenas un poco en su silla. Ese gesto lo conocía de toda la vida. La reacción inconsciente de quien cree estar frente a alguien de menor categoría. Seguí comiendo. Cada bocado sabía a arena. La charla giró en torno a casas de fin de semana en Valle de Bravo, colegios privados y portafolios de inversión. Yo no tenía nada que aportar, o nada que quisieran escuchar. Al llegar el postre, Tomás escapó de la mesa de los niños y trepó a mi regazo, con las manos llenas de betún. «Abuela, ¿me cuentas la historia de la princesa que se salvó sola?». Era nuestra tradición. Pero antes de «Es el cumpleaños de Tomás». «¡Seguridad!», gritó, aunque no había ningún guardia presente. «Saquen a esta mujer de la casa. Está interrumpiendo nuestra cena». Marcos se levantó despacio, pálido. «Zaira, es mi madre». «Tu madre», replicó ella escupiendo cada palabra. «No pertenece a esta mesa. Mírala, Marcos, nos avergüenza a todos». No recuerdo haberme levantado ni caminado hacia la puerta.
Solo recuerdo el estruendo de mi corazón y la sensación de todas esas miradas siguiéndome. Al llegar al umbral, volteé esperando encontrar los ojos de mi hijo, pero él miraba su plato. El aire fresco de la noche me golpeó el rostro cuando crucé el portón del fraccionamiento. Mis manos temblaban tanto que apenas pude encontrar las llaves del coche. Me senté detrás del volante, tratando de respirar despacio. La imagen de Marcos mirando su plato en lugar de defenderme se grabó en mi mente. Conduje por las calles tranquilas de la ciudad, pasando por avenidas iluminadas y puestos de tacos que ya cerraban. Cuando llegué a mi departamento en la colonia del Valle, el silencio me recibió como un muro. Dejé el bolso sobre la mesa y me miré en el espejo del pasillo. Una mujer de 68 años, con el cabello plateado despeinado por el abrazo de su nieto, me devolvió la mirada. Llevaba mi mejor vestido, que de pronto parecía un trapo viejo. Recordé la risa de Zaira, la manera en que dijo «trabajo muy humilde», y sentí un fuego frío encenderse en mi pecho. Me preparé una taza de café de olla, pero apenas la probé. Pasé la noche sentada en el sillón, repasando cada palabra, cada mirada de lástima. Las lágrimas no llegaron. Solo quedaba esa determinación silenciosa que se instala cuando una ha sido empujada demasiado lejos. Al amanecer, me vestí con un traje sastre sobrio y me recogí el cabello. Salí de casa antes del amanecer y conduje hasta Santa Fe. La torre de Meridian Tecnologías se alzaba brillante, reflejando el cielo pálido de la madrugada. La había construido con 35 años de esfuerzo, contra todas las expectativas. Miguel, el guardia, levantó las cejas al verme tan temprano. «Buenos días, doña Rosario. ¿Hoy sí que madrugó?» «No pude dormir, Miguel», respondí con una leve sonrisa. Subí en el elevador hasta el piso 42, mi piso. Mi oficina ocupaba la esquina noreste y tenía ventanas de piso a techo con vista panorámica. Esa mañana apenas las miré. Me senté frente a la computadora y abrí la base de datos de empleados. Busqué el nombre de Zaira Mitchell. Su foto apareció en la pantalla, sonriendo, con esa misma expresión altiva que había usado anoche. Llevaba 18 meses en la empresa y ganaba más de lo que muchas familias veían en 2 años. Leí sus evaluaciones: dinámica, creativa, gran visión estratégica, pero luego vi lo que importaba. 3 quejas formales en un año. Margarita Chen, 61 años, contabilidad, acusó a Zaira de humillarla en una reunión presupuestal, diciéndole que debía hacerse a un lado para alguien moderno. Queja desestimada. Roberto Williams, 58, soporte TI. Reportó que Zaira le exigió horas extras para proyectos personales y lo llamó lento. También desestimado. Janet Rodríguez, 63, supervisora de limpieza. Zaira se quejó de que no cambió la limpieza de una sala de juntas a último minuto. Janet fue enviada al turno nocturno. Me recargué en la silla, sintiendo que la rabia se transformaba en algo más frío y firme. No era solo por mí. Zaira tenía un patrón de atacar a los mayores. Usaba su puesto para humillar y desplazarlos, confiada en que nadie le pondría un alto. El teléfono sonó. Era Marcos. «Mamá», dijo con voz cansada. «Lo de anoche. Lo siento». Zaira estaba muy estresada. No quiso decir lo que dijo. Cerré los ojos. Incluso ahora la estaba excusando. Ella llamó a seguridad para sacarme de la fiesta de mi nieto. Dije en voz baja. «Mamá, no había seguridad. Solo fue un momento de enojo». Me humilló frente a todos. Hubo una pausa larga. «Lo sé», dijo al fin. «Debí decir algo, perdón. Pero tú sabes cómo se pone cuando organiza algo. Todo tiene que ser perfecto». «Perfecto, como si mi sola presencia arruinara su mundo». «Necesito tiempo para pensar», respondí. «Claro,
pero tal vez la próxima vez podrías arreglarte un poco más. ¿Sabes lo importante que es para ella que las apariencias? Colgué sin responder. El silencio de mi oficina fue absoluto. Miré la foto de Zaira en la pantalla y supe lo que tenía que hacer. Marqué la extensión de Elena, mi asistente. Elena, necesito que me consigas todos los expedientes de la división de campañas digitales, evaluaciones, reportes de proyectos, correos internos y en especial cualquier registro de conflictos con empleados mayores. Hubo un breve silencio. Elena me conocía demasiado bien. ¿Pregunto para qué es? Dijo. No todavía, pero tengo la sensación de que vamos a hacer cambios importantes. Una hora después, Elena regresó a mi oficina con una carpeta gruesa. La colocó sobre mi escritorio con gesto serio. Aquí está todo. Hay cosas que no le van a gustar, advirtió. Pasé la mañana revisando documento por documento. La evidencia era abrumadora. La división de campañas digitales tenía la tasa de rotación más alta de toda la empresa, especialmente entre empleados mayores de 50 años. Las entrevistas de salida repetían las mismas quejas. Actitudes discriminatorias, ambiente hostil, comentarios hirientes, y siempre, de algún modo, los reportes se habían quedado en el nivel de supervisión sin llegar a mi escritorio. Abrí impresiones de correos electrónicos internos. En uno de ellos, Zaira se quejaba con un compañero. ¿Por qué tengo que trabajar con Janet en el proyecto Morrison? Apenas sabe usar un smartphone. ¿Por qué seguimos guardando dinosaurios en la empresa? Ese proyecto Morrison era uno de los contratos más importantes del año. Y Zaira se había llevado el crédito por la idea inicial, obteniendo un bono generoso. Pero en los apuntes de la sesión de lluvia de ideas encontré algo sorprendente. El concepto lo había propuesto Janet, la supervisora de limpieza, durante un ejercicio de participación abierto a todo el personal. Ella había tenido la creatividad, pero Zaira se había llevado el reconocimiento. La rabia se mezcló con una sensación de traición. No solo me había despreciado en mi propia familia, sino que también había pisoteado a quienes mantenían la empresa en marcha. Le pedí a Elena que llamara a Jimena de Recursos Humanos. 20 minutos después, Jimena estaba sentada frente a mí, con el rostro pálido mientras le exponía mis hallazgos. «Esto es grave, doña Rosario», dijo. «Varias de estas quejas debieron llegarle a usted». «Y no llegaron», respondí cerrando la carpeta. «Eso me dice que tenemos un problema más grande que una sola empleada». «¿Qué desea que haga?», preguntó con cautela. La miré fijamente. Mi decisión ya tomada. Quiero que Zaira Mitchell sea transferida de inmediato, hoy mismo. ¿A qué área?, preguntó sorprendida. Pensé en Janet, trabajando de noche solo por una queja caprichosa. Pensé en Margarita y Roberto soportando humillaciones públicas. «Al comedor», dije por fin. «Lavado de loza». Jimena parpadeó. «Eso es un cambio muy fuerte. Seguramente presentará una queja formal. Dígale que es parte de una nueva iniciativa para que el personal de gerencia conozca todas las áreas de la empresa. Dígale que es temporal, mientras reestructuramos su división. Y si se niega...». Dejé que mi sonrisa hablara por mí. Siempre puede buscar trabajo en otra parte. Estoy segura de que muchas empresas valorarán su personalidad dinámica. Cuando Jimena salió, me quedé de pie junto a la ventana. Allá abajo, la ciudad se movía como un enjambre de hormigas, cada persona ocupada en su pequeña parcela de mundo. Ellos no sabían que, en ese momento, el rumbo de una vida estaba por cambiar. Al día siguiente, Zaira reportaría en el comedor del sótano. Se pondría una redecilla y pasaría el día entero lavando platos. Allí, entre vapor y ruido de máquinas, aprendería lo que era ser observada, juzgada y tratada como alguien que no importa. Tomé el teléfono y marqué a la encargada del comedor. Había trabajo por hacer. El comedor del corporativo estaba lleno de ruido. El golpeteo de platos, el zumbido de las lavavajillas industriales, el olor a jabón mezclado con el del café recién colado.
Desde la ventana del pasillo de servicio observé el primer día de Zaira en su nuevo puesto. Llevaba la redecilla mal puesta, el maquillaje corrido y un delantal de plástico que no lograba ocultar su incomodidad. Sus uñas, antes impecables, ya tenían el esmalte saltado. Cada vez que usaba la manguera de presión, fruncía el ceño como si aquello fuera una tortura medieval. Decidí ir más allá de los reportes y ver con mis propios ojos. Pedí prestado un uniforme de mantenimiento, me recogí el cabello bajo una gorra y entré al comedor durante el almuerzo. Nadie se sorprendió de verme. A mis 68 años podía pasar fácilmente por parte del equipo de limpieza. Los primeros 3 días me limité a observar. Vi cómo Zaira se quejaba por lo bajo, cómo apenas respondía cuando algún compañero le daba instrucciones. María, la mujer que trabajaba junto a ella, trataba de enseñarle a usar la manguera sin empaparse, pero Zaira respondía con frialdad. «No entiendo por qué tengo que hacer esto», la escuché decir. «Yo manejaba campañas millonarias y ahora estoy aquí, lavando platos». «Todas hacemos lo que nos toca», replicó María, sin perder la calma. «Este trabajo también es importante». En la esquina, Janet cortaba verduras para el menú del día, la misma mujer a la que Zaira había mandado al turno nocturno. Me impresionó su serenidad. Ni una palabra de rencor, solo la eficacia de quien sabe que el trabajo debe salir bien. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Marcos. «Mamá, Zaira está pasando por algo en la oficina. Dice que la están haciendo rotar por áreas y que es muy duro. Tal vez podríamos cenar los 3 este fin de semana». Respondí con frialdad. «Lo pensaré», pero en el fondo ya sabía mi respuesta. Zaira no estaba aprendiendo humildad, estaba acumulando resentimiento. Sus gestos lo decían todo. Rodaba los ojos cuando alguien le pedía ayuda. Murmuraba críticas sobre la organización del comedor. Hacía comentarios sarcásticos cada vez que la supervisora la llamaba la atención. El cuarto día, decidí acercarme más. Entré durante la hora de mayor caos, con el carrito de limpieza y el trapeador en la mano. «Disculpe», dije, fingiendo acento de provincia. «Necesito trapear alrededor de su estación». «Haz lo que quieras», respondió Zaira sin mirarme, «pero no estorbes». Mientras trapeaba, escuché su conversación con Luis, el joven que trataba de animarla. «No sé por qué me hacen esto», se quejó ella. «Esto es castigo, no capacitación». «Tal vez es temporal», dijo Luis. «Así lo explicaron». «Temporal, por favor. Esto es humillación. Mira a estas personas», bajó la voz. «Están aquí porque no tienen otra opción. Yo no soy como ellas». Sentí que el trapeador se me tensaba en las manos. Zaira no había entendido nada. Ni el sudor en su frente, ni el cansancio en sus hombros la habían hecho reflexionar. Terminé de trapear y me retiré al pasillo, el corazón golpeando fuerte. Si después de estos días seguía creyéndose superior, iba a necesitar algo más que tiempo para aprender. El quinto día regresé al comedor, esta vez durante la hora pico, cuando el ruido de los platos y el vapor de las ollas hacían casi imposible escucharse. Zaira estaba en su estación, el cabello suelto bajo la redecilla, el rostro cansado y las manos enrojecidas por el agua caliente. Pero su mirada seguía cargada de desdén. «Esto es ridículo», le decía a Luis, que estaba acomodando charolas. «Tengo maestría en marketing, manejo campañas de 7 cifras, y aquí estoy, lavando platos como si fuera cualquier empleada». «Cuidado con lo que dices», replicó Luis en voz baja. «Esta gente trabaja duro, merecen respeto». Zaira soltó una risa corta, sin humor. «Respeto», dijo. «Estas personas están aquí porque no tienen habilidades para nada mejor. Deberían agradecer que tienen trabajo». Sentí un nudo en el estómago. Miré a Janet, que seguía cortando verduras en silencio, y a María, que apretaba los labios para no contestar. La escena me recordó la mesa de la cena, cuando todos habían fingido no escuchar la humillación que Zaira me había hecho pasar. Esa noche, Marcos volvió a llamarme. «Mamá, Zaira está agotada»,
Llega llorando a la casa. Dice que alguien la está castigando. Tal vez puedas hablar con ella. ¿Te ha contado en qué consiste su capacitación? Pregunté. No exactamente, vaciló él. Dice que está aprendiendo de todas las áreas. Entonces que siga aprendiendo, respondí. Colgué y me quedé mirando mi reflejo en la ventana. Había esperado que estos días la hicieran reflexionar, pero en lugar de eso, Zaira parecía más enojada, más convencida de que era víctima de una injusticia. Al día siguiente, tomé una decisión. No bastaba con observar. Era hora de enfrentarla cara a cara. Pedí a Elena que citara a Zaira en mi oficina para el viernes a las 10 de la mañana. Que suba por el elevador principal, dije. Quiero que camine por el piso ejecutivo. Elena asintió, entendiendo perfectamente lo que eso significaba. El viernes llegué más temprano que de costumbre. Revisé unos reportes y acomodé mi escritorio para que nada distrajera de la conversación que estaba por ocurrir. A las 10 en punto, la voz de Elena sonó por el intercomunicador. Doña Rosario, su cita está aquí. Que pase, respondí. Me giré hacia la ventana, de espaldas a la puerta, escuchando los pasos de Zaira en el mármol. Su reflejo apareció en el cristal. Se veía distinta. El cabello atado en una coleta simple, sin maquillaje evidente, el uniforme de comedor sustituido por un pantalón y blusa casual. Aún así, el enojo se le notaba en el ceño fruncido. «Disculpe», dijo con un dejo de irritación. «Me dijeron que subiera aquí para hablar de mi transferencia. Obviamente hubo un error. No tengo por qué estar en el piso ejecutivo». Me giré despacio, dejando que la sorpresa se dibujara en su rostro. Primero fue confusión, luego incredulidad, finalmente miedo. «Buenos días, Zaira», dije con calma. «Siéntate, tenemos mucho de qué hablar». Ella permaneció de pie unos segundos antes de desplomarse en la silla. «¿Usted? ¿Qué hace aquí? ¿Cómo entró?» «Por mi entrada privada», respondí. «Lo hago todos los días desde hace 35 años». Sus labios temblaron. «No, no puede ser. ¿Usted es la directora?» «Fundadora y directora general de Meridian Tecnologías», aclaré. «La misma empresa en la que trabajas». Zaira se llevó una mano al rostro. Cuando volvió a hablar, su voz había cambiado. Era más suave, casi encantadora. «Doña Rosario, yo no sabía quién era usted. Si lo hubiera sabido, la habría tratado de otra forma». «Interesante», dije. «Entonces su comportamiento depende de la posición social de la persona». Se sonrojó. «No quise decir eso. Solo fue un malentendido. Las cenas familiares pueden ser tensas. ¿Llamar a seguridad para echar a la abuela de su nieto es solo tenso?», pregunté. Ella apartó la mirada. Estaba estresada. Quería que todo saliera perfecto. ¿Y mi presencia lo hacía imperfecto? Encendí la pantalla de la computadora, mostrando su expediente. «Hablemos de Margarita Chen. La avergonzaste en una junta. ¿Lo recuerdas?» Era necesario ser directa. La empresa necesita modernizarse. ¿Y Roberto Williams? ¿Era necesario hacerlo trabajar horas extra en tus proyectos personales? Tengo estándares altos. ¿Y Janet Rodríguez? Fue enviada al turno nocturno por tu queja. Zaira tragó saliva. Eran problemas laborales legítimos. Giré la pantalla para mostrarle la lista de quejas por discriminación. 3 denuncias en 18 meses, todas desestimadas por tu supervisor. Y luego escuché lo que dijiste en el comedor, que los demás no tienen inteligencia, que son mantenimiento. La sangre se le fue del rostro. ¿Usted estaba allí? ¿Escuchando? Todos los días de esta semana, observando, esperando que entendieras el mensaje, pero no lo hiciste.
Zaira se puso de pie de golpe. «Esto es un abuso. Me está espiando para vengarse por la cena». Me levanté también, con calma. Esto no es venganza, es responsabilidad. Esta empresa se fundó sobre el principio de respetar cada perspectiva. Tú representas lo contrario. ¿Me va a despedir?, preguntó en un hilo de voz. Depende de ti, respondí. Tienes dos opciones: seguir en el comedor hasta que demuestres haber aprendido algo, o presentar tu renuncia hoy. Te daré una referencia neutra. Zaira me miró, furiosa. Entonces me quedo en el comedor. Marcos sabrá que esto es personal. Él verá que solo quiere destruirme. Reporta el lunes a la misma hora, dije, sentándome de nuevo. Cuando salió, me dejé caer en la silla. Había esperado que la verdad la hiciera reflexionar. En lugar de eso, eligió la rebeldía. Esa tarde, mientras revisaba unos contratos, sonó mi teléfono. Era Marcos. Su voz sonaba cansada, como si llevara días sin dormir. Mamá, Zaira está muy mal. Llega a casa agotada, enojada. Dice que alguien en la empresa la está castigando. Quiere hablar contigo. Dice que quiere disculparse. Cerré los ojos, adivinando sus motivos. No estoy lista para esa conversación, respondí. Por favor, insistió. Ella piensa que la están discriminando por ser joven, por ser exitosa. Marcos, ¿ella te dijo en qué consiste su trabajo actual? Hubo silencio al otro lado. No con detalle, admitió. Dice que es un programa de rotación. Entonces que siga rotando, dije, y colgué suavemente. Esa noche no pude dormir. Caminé por el departamento mirando las fotos en la pared. Marcos de niño. Tomás en su primer día de escuela. Reuniones familiares de otros años. Pensé en cómo había callado tantas veces para evitar conflictos, en cómo había dejado que mi lugar en la familia se redujera a visitas silenciosas. El lunes volví al comedor. Zaira estaba allí, con ojeras marcadas y el ceño fruncido. Trabajaba con movimientos bruscos, lanzando los platos en la tina con más fuerza de la necesaria. «Esto es un circo», murmuraba a Luis. «La de recursos humanos tiene algo contra mí. Esto no es capacitación, es castigo». «Tal vez es tu oportunidad de aprender algo», dijo él con cautela. Zaira bufó. «¿Aprender qué? ¿A fregar pisos? Yo nací para liderar, no para seguir órdenes». Janet, que estaba preparando ensaladas, la miró de reojo. Zaira no lo notó. Seguí observando desde el pasillo. Cada día que pasaba me convencía más de que Zaira no estaba cambiando. No buscaba entender, solo resistir. Esa tarde, le pedí a Elena que me apartara la agenda del viernes. «Necesitamos otra reunión con Zaira», dije. «Esta vez no habrá más advertencias». El viernes llegó y con él la reunión definitiva. Me aseguré de que todo en mi oficina estuviera en orden. A las 10 en punto, Elena avisó por el intercomunicador. «Doña Rosario, Zaira está aquí. Que pase», dije girando lentamente mi silla hacia la ventana. Escuché sus pasos inseguros sobre el mármol. Su reflejo apareció en el cristal. Esta vez parecía más frágil. El cabello recogido deprisa, el uniforme de comedor escondido bajo una chamarra ligera, el rostro pálido. «Me dijeron que me presentara aquí», dijo cruzando los brazos. «Si es por la capacitación, ya entendí el mensaje. No tiene sentido que siga en el comedor». Me giré para verla de frente. El color se le escapó del rostro. Sus labios se abrieron, pero no salió sonido. «Buenos días, Zaira. Siéntate». Se dejó caer en la silla, las manos temblando. «Usted es la directora general», dijo apenas en un susurro. «Fundadora y directora de Meridian Tecnologías», respondí. «Durante toda la semana he visto cómo trabajas». Zaira se llevó las manos a la cara. «Yo no sabía quién era usted. Si lo hubiera sabido, le habría mostrado respeto».
¿Respeto porque soy su jefa?, pregunté. ¿O porque tengo poder sobre su puesto? No contestó. Su mirada buscaba la puerta. Zaira, vi cómo trataste a tus compañeros, cómo te burlaste de María, cómo llamaste dinosaurios a empleados con más experiencia que tú. Escuché cuando dijiste que la gente del comedor no tiene inteligencia para algo mejor. Estaba frustrada. Respondió con voz temblorosa. No lo decía en serio. Lo dijiste más de una vez. Y tampoco fue un error lo que pasó con Margarita, Roberto y Janet. 3 quejas formales en 18 meses, todas desestimadas. Zaira se encogió en la silla. ¿Me va a despedir? No necesariamente. Tienes 2 caminos. Seguir en el comedor hasta que demuestres que entendiste lo que significa trabajar con dignidad, o renunciar hoy y recibir una referencia neutra. Ella se mordió el labio. La rabia le encendió la mirada. Me quedaré en el comedor. Marcos sabrá que esto es personal. Él entenderá que quiere destruirme. Entonces presenta el lunes a primera hora, respondí. Mis condiciones no cambian. Se levantó de golpe y salió de la oficina sin despedirse. El eco de sus pasos resonó en el pasillo. Me quedé sola, mirando por la ventana, sintiendo el peso de la decisión. Había esperado que la verdad la hiciera reflexionar. En cambio, había elegido la confrontación. El lunes, Zaira volvió al comedor. Llevaba la barbilla en alto, como si quisiera demostrar que nada podía derrumbarla, pero sus hombros tensos la delataban. Yo observé desde el pasillo de servicio. Cada movimiento suyo era un desafío. No buscaba aprender, solo resistir. Durante el descanso, la escuché hablar con Luis. No voy a darles el gusto de verme derrotada, decía mientras se quitaba la redecilla. Prefiero pasar meses aquí antes que renunciar. A veces es mejor soltar, respondió Luis con cautela. ¿Soltar? Zaira rió sin humor. Esto es un juego de poder, y yo pienso ganarlo. Su obstinación me confirmó que no estaba lista para cambiar. Más tarde, en mi oficina, recibí un mensaje de Marcos. Mamá, Zaira quiere hablar contigo en persona. Dice que puede explicar todo. Le contesté, esta semana no, aún no es momento. Esa noche me senté en mi sala con una taza de café. Pensé en la niña que había sido Zaira alguna vez. Tal vez nadie le enseñó a valorar a los demás. Quizás siempre se le aplaudió solo por ganar, pero nada de eso justificaba el daño que había hecho. El viernes convoqué una nueva reunión en mi departamento. No solo para Zaira, también para Marcos. Era hora de que escuchara la verdad de mi boca. Cuando cerré la puerta esa noche, respiré hondo. La batalla ya no era solo laboral, sino familiar. Marcos y Zaira llegaron 15 minutos tarde a mi departamento en la Colonia del Valle. Ella entró primero, impecable. Maquillaje discreto, ropa elegante, el aire de víctima perfectamente calculado. Marcos lucía agotado, con ojeras y los hombros caídos. Serví café para los 3. Nos sentamos en la pequeña sala. El contraste con su casa en Lomas era evidente. Zaira fue la primera en hablar. Doña Rosario, lo que ha estado haciendo es injusto. Me transfirió al peor trabajo de la empresa, solo porque discutimos en una cena. Eso es abuso de poder. Marcos asintió con gesto tenso. Mamá, entiendo que te dolió lo que pasó en el cumpleaños de Tommy, pero usar la empresa para castigarla no está bien. Los miré en silencio unos segundos. ¿Eso les dijo? Pregunté al fin. ¿Que esto es venganza? ¿No lo es? Replicó Zaira. Me levanté y caminé hasta la ventana. Zaira tiene 3 quejas formales en 18 meses, dije, por hostigamiento a empleados mayores, y las escuché con mis propios oídos en el comedor, diciendo que ellos no tienen inteligencia, que son mantenimiento. Marcos giró la cabeza hacia su esposa. ¿Es cierto?
preguntó. Eran comentarios en broma, respondió ella. Estaba bajo presión. ¿También fue broma mandar a Janet al turno nocturno porque no movió una limpieza a última hora? Pregunté. ¿O humillar a Margarita en plena junta? Zaira guardó silencio. Marcos respiró hondo y se puso de pie. No puedo creer que hicieras eso. Marcos, por favor, dijo ella acercándose. Tu madre está exagerando para ponerme en tu contra. ¿Exagerando? Respondió él con voz tensa. Me contaste que la sacaste de la fiesta porque no estaba presentable. ¿También fue broma? El rostro de Zaira se endureció. Lo hice para proteger nuestra imagen. No quería que se burlaran de nosotros. Protegernos de mi propia madre. Marcos alzó la voz por primera vez. La mujer que me crió sola, que trabajó hasta el cansancio para pagar mi universidad. Zaira lo miró con desesperación. ¿De verdad vas a elegir su versión sobre la mía? Marcos se llevó las manos a la cabeza. El silencio en la sala era denso. Yo esperé, sin decir nada. Él bajó las manos y habló con voz grave. Necesito pensar, pero esta conversación no termina aquí. Zaira me lanzó una mirada de furia antes de salir, taconeando por el pasillo. Cuando la puerta se cerró, Marcos se quedó parado unos segundos, respirando hondo, y luego se fue tras ella. Me senté en el sillón, agotada. La verdad ya estaba sobre la mesa. Lo que viniera después dependería de mi hijo. Pasaron algunos días sin noticias. Yo seguía yendo a la oficina, cumpliendo con mis responsabilidades, pero en el fondo esperaba la llamada de Marcos. Llegó un martes por la noche. «Mamá», dijo con voz tensa, «tenemos que hablar, los tres, sobre el trabajo de Zaira, sobre lo que pasó en el cumpleaños, sobre todo». Accedí, fijando la reunión para esa misma noche en mi departamento. Cuando llegaron, Zaira parecía lista para la batalla. Marcos, en cambio, parecía más cansado que nunca. Nos sentamos en la sala. Marcos fue directo. Zaira me contó lo que haces en la empresa. Dice que la estás obligando a lavar platos para humillarla. No la obligo, respondí. Ella eligió quedarse en el comedor en vez de renunciar. Me miró sorprendido. ¿Renunciar? Era una opción. Le ofrecí una referencia neutra para que buscara otro empleo. Marcos volvió la mirada hacia su esposa. ¿Por qué no me dijiste eso? Porque era una trampa, respondió Zaira. Tu madre quería que me fuera. Me está castigando por aquella cena. Lo observé en silencio unos segundos antes de hablar. Marcos, esta no es la primera vez que Zaira maltrata a otros. Hay un patrón. 3 quejas en 18 meses, todas de empleados mayores. Los ha llamado lentos, inútiles, dinosaurios, los ha desplazado de sus puestos. El rostro de Marcos palideció. ¿Es cierto?, le preguntó a su esposa. Exageran. Son gente que no entiende la presión de este trabajo. ¿También es exageración llamar a mi madre pobretona y sacarla de la casa de tu hijo?, dijo él, la voz quebrada. Zaira se puso de pie. Lo hice para proteger la imagen de la familia. ¿Protegernos de qué? Marcos levantó la voz. ¿De la mujer que me enseñó a leer? ¿La que no faltó a un solo festival de la escuela? La respiración de Zaira se volvió rápida. No tienes idea de lo que es mantener cierto nivel social. Ella no encaja. Marcos se quedó inmóvil unos segundos. Esta noche no regreso contigo. ¿Estás eligiendo su lado?, preguntó con incredulidad. Estoy eligiendo lo que es correcto, respondió él. Hablaré contigo cuando hayas decidido si quieres cambiar. Zaira salió sin responder, el sonido de sus tacones perdiéndose en el pasillo. Marcos cerró la puerta y se dejó caer en el sillón, cubriéndose el rostro con las manos. Lo siento, mamá, dijo en voz baja. Lo siento por todo. Me senté a su lado y le tomé la mano. No hay nada que perdonar. Lo importante es que ahora ves la verdad. Las semanas siguientes me llegaban reportes de la encargada. Cumplía con las tareas, aunque de manera mecánica,
sin interactuar con los demás más de lo necesario. Un viernes, esa noche, al despedirse, Marcos me abrazó fuerte. Gracias por no rendirte, mamá. Si hubieras callado, nunca habría visto lo que estaba pasando. Me quedé sola en la cocina, recogiendo la harina del piso. Por primera vez en mucho tiempo la casa se sintió en paz. 6 meses después, la vida había tomado un nuevo ritmo. La torre de Meridian Tecnologías amanecía cada día con más movimiento. Los cambios que implicó una de mis iniciativas favoritas era el programa de becas. Los hijos y nietos de empleados con más de 10 años en la empresa podían solicitar apoyo para estudiar. La primera generación ya estaba inscrita en preparatorias y universidades. Cada mañana revisaba las solicitudes personalmente. Para mí, aquello era más que filantropía. Era asegurar que el esfuerzo de quienes habían sostenido la compañía se tradujera en oportunidades para sus familias. Un día, Elena entró a mi... Algunas personas solo soportan las consecuencias hasta que encuentran cómo escapar. Esa noche regresé a casa más ligera, no por la renuncia, sino porque el ambiente de la empresa se sentía más limpio, más justo. Un domingo soleado, Marcos me llamó temprano. Mamá, ¿quieres venir al parque? Tommy quiere mostrarte algo. Preparé una canasta con tortas y jugo y conduje hasta el bosque de Chapultepec. Encontré a Marcos extendiendo una manta bajo un gran ahuehuete. Tommy corría por el área de juegos, riendo a carcajadas. ¡Abuela, ven!, gritó colgado de las barras. ¡Mira lo que puedo hacer! Corrí despacio hasta donde estaba y lo vi columpiarse de barra en barra con la seguridad de un niño que confía en el mundo. Mi corazón se llenó de alegría. ¡Ten cuidado!, le grité, pero sonriendo. Nos sentamos a comer en la manta. Marcos parecía distinto, el rostro relajado, los hombros menos tensos. Me pasó una servilleta y sonrió. Él pregunta por ti todos los días, que si puedes enseñarle a hornear, que si puedes contarle historias. Llegó la confirmación de recursos humanos, dijo. La renuncia de Zaira quedó formalizada. Asentí. No había emoción en mi voz, solo certeza. Gracias, Elena. Procura que la salida se maneje con discreción. Después de que se fue, me quedé observando la ciudad desde las ventanas. Pensé en Zaira, en cómo había tenido la oportunidad de aprender algo de empatía, y no lo hizo. Pasó 6 meses en el comedor, y en lugar de transformarse, se dedicó a soportar el castigo hasta que encontró la forma de escapar. No sentía satisfacción por su partida, solo una leve tristeza por lo que pudo haber sido. Si hubiera elegido el crecimiento, habría podido reconstruir su matrimonio, recuperar el respeto de sus compañeros, demostrar que era más que sus prejuicios. Esa tarde recibí un mensaje de Janet. Turno nocturno disponible en edificio B. ¿Aplico? Necesito su referencia. Sonreí y contesté. Cuenta conmigo. Recomendaré tu trabajo en cualquier parte. Antes de salir, por elegir ver la verdad cuando más importaba, colgamos. Me quedé mirando la lámpara encendida. No porque temiera a la oscuridad, sino porque era un recordatorio de que alguien se preocupaba por mí. Ese cuidado era un privilegio que había estado a punto de perder. Esa noche dormí profundamente, con la paz de quien luchó por lo que importa y ganó, no por venganza, sino por justicia, por la oportunidad de mostrarle a mi nieto que su abuela era fuerte no porque pudiera dañar, sino porque elegía proteger. Al amanecer, volvería a mi oficina para seguir construyendo una empresa donde todos fueran tratados con dignidad. Reforzaría el programa de becas, aprobaría ascensos y mantendría vivo el principio que me había guiado siempre: el valor de cada persona sin importar su edad, su origen o su puesto. Cerré los ojos con una sonrisa. Había recuperado mi lugar en la familia y en la empresa. Había protegido a los míos y mostrado a Tomás que la verdadera fuerza es la que crea luz en lugar de oscuridad.